Buenos días. Qué gusto verte. Bueno, el día de hoy vamos a recordar pues el hecho histórico lamentable de la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos y que nunca jamás se reprima en México, no a la represión ni a estudiantes ni a ningún ciudadano, no a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, forzosas, no a las masacres, no a la violencia. El que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir al pueblo y actuar con mucha prudencia siempre, no sacar los afanes autoritarios. Eso no resuelve los problemas, al contrario los complica. Entonces, hacer esta recordación histórica, no olvidar. Yo les voy a dar una introducción sobre la economía nacional, cómo vamos. Decirles que en cuanto a recaudación, todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado. Si consideramos el periodo del 1 de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el periodo del 1 de enero al 8 de junio de este año. En ingresos tributarios tenemos cuantitativamente alrededor de 50,000 millones de pesos adicionales y en total de ingresos 35,000 millones en términos cuantitativos. Si hablamos de incrementos en términos reales, en tributarios tenemos 0,9 de incremento y en ingresos totales menos 0,7. Así estamos. Esto es hasta cierto punto alentador porque estamos tocando fondo con la crisis económica. Sin embargo, en recaudación de impuestos, lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, en el periodo al que hice mención, tenemos 1,3% de aumento en el impuesto sobre la renta. Y en IVA tenemos un aumento del 0,5%, a pesar de la situación tan complicada. En cuanto al peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda. Ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mundo que más se habían apreciado con relación al dólar hasta febrero. Sin embargo, con la crisis se presentó una depreciación que al día de hoy es de menos 7,6% desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy. Lo que antes se conocía como devaluación y ahora eufemísticamente se le llama depreciación es de menos 7,6%. Ah, pues sí, qué bien que me apoyan. Así estamos. Si solo consideramos este año, la crisis de este año, hay otra lámina, esto aumenta al 15%, la depreciación. Lo importante es que en el caso del 15 traíamos 25% hace un mes y poco a poco se ha ido apreciando. Llegó a estar el peso a más de 25 pesos por dólar y ahora está abajo de 22 pesos por dólar. O sea, vamos recuperando. En el caso del petróleo, la mezcla del petróleo de México, como sabemos, al 20 de abril llegó a estar bajo cero. No vendimos esos días, no se vendió. Para que se tenga ese dato, nos aguantamos esos días. Y afortunadamente, en un poco más de un mes, repuntó y ya está en $33.97, casi $34 por barril. En cuanto a pérdida de empleos, en abril se perdieron solo de economía formal, de acuerdo a los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En abril, 550,000 empleos. Creo que esa no la tenemos. 555,000 empleos. Y pasado mañana se va a reportar la pérdida de empleos de mayo. Ya, afortunadamente, se redujo la pérdida de empleos. En el caso de mayo, va a estar en menos de 350,000. Es decir, 200,000 empleos menos perdidos. Los primeros días de junio también ha habido pérdidas, pero ya tuvimos un día sin pérdida de junio. Mi pronóstico es que vamos a perder en empleos de la economía formal alrededor de 1 millón con la crisis. Por eso estamos incentivando la economía para crear 2 millones de nuevos empleos y se están otorgando, como ustedes saben, 4 millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal y también créditos personales. Aquí se tiene que tomar en cuenta que cuando hablamos de una pérdida de 1 millón de empleos, estamos hablando solo del sector formal, de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Teníamos antes de la crisis más de 20 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, con un promedio de ingresos por mes de 12,000 pesos, 20,500,000 trabajadores. Actualmente tenemos o mantienen su empleo 19,532,000, pero el efecto mayor, el daño mayor, lo ha recibido la economía informal. Mucha gente que vive al día. Por eso se está apoyando con los créditos y con todos los programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba, proteger al 70% de la población, garantizando cuando menos un apoyo a 25 millones de familias, sin dejar de atender al 30% de mexicanos que tienen más ingresos, que son pertenecientes a la clase media alta y alta, que estimamos son 7 millones de familias. He venido explicando que es ayudar abajo, de abajo hacia arriba, pero para beneficiar a todos, porque si se apoya de abajo hacia arriba, se fortalece el consumo y se benefician los que se dedican al comercio arriba, los que se dedican a las empresas, los profesionales, mejor
calificados, pero también si atendemos abajo, se benefician los de arriba porque garantizamos la paz y la tranquilidad. No hay que olvidar que la paz y la tranquilidad es fruto de la justicia y no hay nada que valga más que la paz, que vivir en paz. Si no atendemos las necesidades del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, si no combatimos la pobreza, no se consigue la paz y la tranquilidad. Entonces, esto ayuda arriba. Los más afectados con la violencia son los que tienen más ingresos. Afecta a todos la violencia. Pero, por ejemplo, en delitos condenables como la privación de la libertad, los secuestros, ¿quiénes padecen más de estos delitos? Que dicho sea de paso, hemos reducido el número de secuestros. Es de los delitos que hay menos incidencia, pues los que tienen más ingresos. Entonces, necesitamos conseguir la paz con justicia. También los proyectos que estamos impulsando, por no permitir la corrupción con austeridad, están garantizando que empresas mexicanas puedan obtener contratos de obras. Ya no hay, como era antes, empresas extranjeras predilectas. Acuérdense que en cada sexenio había una empresa que siempre era favorecida. En un tiempo fue Repsol de España. Todos los contratos para Repsol, los negocios para Repsol. Y recientemente OHL. Ahora ya no sucede eso. En la contratación del Tren Maya, en los 4 tramos, 4 empresas con participación mayoritaria de empresarios mexicanos. Son contratos, los 4, de alrededor de 80,000 millones de pesos. Entonces, esto ayuda también a los sectores de más ingresos. Y otra manera de ayudar a todos es lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a entrar en vigor el día 1 de julio. Aquí te ayuda a muchas empresas extranjeras y nacionales. Solo en la maquila son 3 millones de empleos. La industria automotriz, que ya empezó sus actividades, 1 millón de trabajadores. Y México tiene una situación muy favorable y por eso tenemos confianza de que va a llegar más inversión extranjera por el tratado y todo esto nos va a ayudar a reactivar la economía. Ayer hablábamos de cómo estamos pensando, cuál es nuestra proyección para recuperarnos en lo económico. Algunos analistas hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Tenemos, por eso, que con cuidado, siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo. Así como se abrió la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, en su momento restaurantes, los centros comerciales, ir abriendo poco a poco con las recomendaciones de los especialistas en salud. Y ir saliendo. También no podemos quedarnos solo en nuestras casas. Si no tenemos necesidad de hacerlo, pues quedarnos. La población mayor, los adultos mayores, ancianos, respetables, cuidarlos. Ahí sí, cuidarlos. Como ha venido sucediendo, que se les cuide. Quienes padecen de enfermedades crónicas, lo mismo, cuidarse. Y todos cuidarnos, pero aprender nosotros y ser independientes, autónomos, que no estemos recibiendo órdenes, que actuemos siempre con libertad y con responsabilidad. Saber cómo nos tenemos que cuidar, qué no podemos hacer y también qué debemos hacer. No solo qué no hacer, sino qué sí se puede hacer, qué sí debemos hacer. Ya empezar a revisar lo de nuestros hábitos alimenticios. Ya eso ya, ¿para qué esperar? Si ya sabemos que por la mala alimentación nos afecta más cualquier pandemia, no solo el coronavirus. Somos más vulnerables si comemos mal. Ya, no a los productos chatarras. Y no es un asunto de prohibición. Es que cada quien asumamos lo que nos va a mantener sanos. Entonces, el ejercicio que vamos a estar esperando que aquí el doctor Hugo López-Gatell nos diga, ya, si acaso, los especialistas que nos den algunas recomendaciones en ese sentido, orientación nutricional, luego el ejercicio y algo que también es muy importante, la actitud ante la vida. No estresarnos, procurar ser felices, no angustiarnos, llevar a la práctica la solidaridad, la fraternidad, ser felices. Todo eso ayuda para enfrentar cualquier mal. Entonces, ahí vamos. Y yo tengo mucha fe de que vamos a salir adelante, ¿no? De todas maneras, nuestro pésame, nuestro sentimiento de solidaridad a quienes han perdido familiares, seres queridos, amigos por esta pandemia. Estamos trabajando para salvar vidas y nosotros pues en lo que nos corresponde y de manera directa los héroes, las heroínas, los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, no olvidemos eso, son muchos días ya y están ahí ayudando. Entonces ese es el mensaje. Ustedes tienen la palabra, vamos a contestar preguntas el día de hoy, como siempre. Buenos días, Ariel Escobar, de Tiempo.tv en Coahuila. Preguntarle cómo entender el consenso que se está buscando lograr entre la Federación y los estados cuando se menciona justo desde la Federación que se está teniendo pues acuerdos con los gobernadores, estas reuniones que se hacen con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGUA, cuando existe un bloque de al menos 9 gobernadores del país, principalmente del norte, que afirman que no se van a pegar al semáforo que están pues publicando ustedes cada viernes para aplicarse a partir de los lunes siguiente. Y bueno, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de Coahuila ya se ha mencionado que al menos los eventos que se van a tener de aquí a final de año, pues al menos los que están directamente relacionados con el gobierno estatal, pues se van a suspender. ¿Cómo encontrar este consenso y sobre todo, bueno, pues también cómo encontrar un acuerdo y que la gente no se sienta un tanto pues confundida por las situaciones o bueno, las indicaciones que se dan a nivel federal y las que se dan a nivel regional? Y también, bueno, pues lo que tiene que ver con el tema, sobre todo cuando la responsabilidad se está trasladando a los gobiernos estatales y también a los empresarios que están abriendo ya algunas de las industrias. ¿Cómo lograr este acuerdo? Pues con diálogo,
sin confrontación, con paciencia y no caer en ninguna provocación. Nosotros no tenemos diferencias con los gobernadores. O sea, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, se manifiestan a veces, ¿no? Pero hay un trabajo coordinado que siempre se lleva a cabo en todos los estados. Y quisieran algunos, pues, que se presentara confrontación con el gobierno federal. Todo esto también hay que ubicarlo en el marco de los procesos políticos electorales. Vienen las elecciones, mencionabas Coahuila, hay elección en Coahuila, va a haber elecciones el año próximo en 15 estados, se van a renovar gubernaturas, los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales, hay elección para diputados federales en los 300 distritos electorales federales. Entonces, esto es lo que lleva a que se quiera agarrar bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista. Nada más que eso es de mal gusto, eso es politiquería. Y yo, pues, con todo respeto, no voy a permitir que ningunen la investidura presidencial. No se puede permitir eso. Ahora estamos en Chihuahua abriendo presas para pagar una cuota que se tiene por un convenio con Estados Unidos desde los años 40. Hay que dar una cantidad de agua a Estados Unidos. Es un convenio que se suscribió desde hace muchos años, desde los años 40 del siglo pasado, y corresponde ahora entregar agua. Y agarran de bandera algunos que quieren ser diputados, por ejemplo, de los partidos, de que no se permita que se cumpla con el compromiso de entregar el agua. Si no cumplimos con ese compromiso, pues hay sanciones en donde salen perjudicados pues los mismos productores, porque si nos cierran la frontera o hay aranceles porque no se cumple con un tratado internacional, pues eso nos afecta. Pero como hay elecciones en Chihuahua, ahí andan, aprovechándose de la circunstancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dialogando, explicándole, y aprovecho para decirle a los productores de Chihuahua que no se van a quedar sin agua y que nosotros no podemos incumplir un tratado, un acuerdo internacional, que además se ha venido cumpliendo desde hace 80 años. ¿Por qué ahora no lo vamos a cumplir? Entonces, eso es lo que sucede, que como vienen las elecciones, hay quienes piensan que así van a sacar votos, ¿no? Entonces, ¿considera que más que preocupación por la salud de los pobladores de cada estado, pues es más bien un interés político electoral? Sí, en muchos casos sí. No, pues hay legisladores expertos en materia de coronavirus. Desde el principio se pusieron su cubreboca y salían hasta con batas a dar conferencia y a hacer recomendaciones. Pues eso no nos corresponde porque pues no somos sabelotodo, todólogos. Una cosa es un legislador, un político, que además, dicho sea de paso, la política es un noble oficio. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La buena política, imagínense, se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Política es transformar, política es buscar el bienestar, la felicidad del pueblo. Todo eso es política. Pero cuando hay ideales, cuando hay principios, cuando se busca nada más el cargo, es la lucha del poder por el poder, pues eso no es política. Entonces todos tenemos que actuar de manera responsable. Y en un segundo tema, presidente, de lo que presentó ayer el bloque opositor amplio, por supuesto surgieron algunas críticas en torno a que no era información verificada y se presentó pues como un hecho, además señalando a ciertos grupos, a ciertas personas incluso. Hay quienes también acusan que es un distractor, lo llaman a que se enfoque el gobierno federal a los temas importantes, de acuerdo con lo que mencionan, y bueno, pues incluso también algunos señalamientos de que el único BOA pues es el de la Santanera. ¿Qué dice usted respecto a este tipo de señalamientos que hicieron? ¿Sabe por qué le pusieron la Santanera? ¿Va? Porque Carlos Colorado era director de la Santanera, de Santana, Cárdenas, Tabasco, Sánchez Magallanes. De allá era Carlos Colorado, director de la Santanera. Pues yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron. Son dos, sí entregaron los dos, ¿no? Entonces no afecta en nada. El que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa? Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy a andar guardando yo los documentos? Pues los comparto porque además, viendo la política, es asunto de todos. Antes la política era asunto nada más de los políticos. Entonces yo tengo que estar informando a la gente constantemente y es muy conveniente que la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe de existir es la hipocresía. ¿Cómo se van a enzarapar? Se van a poner no cubrebocas, sino caretas, máscaras, y van a aparentar algo que no lo son. Parece que son liberales, que son independientes, cuando son conservadores. Entonces, fuera máscaras. Además, no tiene nada de malo. Yo recuerdo siempre lo que decía el doctor Salvador Nava, opositor. Decía, aquí en San Luis hay dos periódicos. Uno, abiertamente en contra de nosotros. Y otro, pseudo plural, pseudo independiente. Decía el doctor Nava, el que más nos daña es el pseudo plural, el pseudo independiente. Entonces, eso había mucho antes. Acuérdense que habían hasta candidatos independientes y se volvió moda eso. Igual, en el caso de la prensa, yo no tomo partido, yo soy independiente. Cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partido, pero se simula. Entonces ahora es, no nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica. Todo eso es normal en una democracia. Pero no
considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Se ha señalado incluso que desde el mismo el interior del propio gobierno federal pues surgió, incluso bueno, el expresidente Calderón habla de que en todo caso sería legal y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del gobierno. No, ¿cuál espionaje? Si ya no hay, no es el tiempo de García Luna. Son otros tiempos. O sea, me llega el documento, lo veo, y pues yo ya sé que tienen ellos un propósito, que es combatirnos políticamente, y que si se agrupan y que si se ponen de acuerdo, y además lo expresan. Hace como 4 días, lo comenté ayer, el dirigente del PAN, en una declaración al Reforma, expresa, y es legítimo, que va a luchar para que no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra, y eso lo voy a seguir diciendo, y ofrezco disculpa. Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra de la pensión a niñas y a niños con discapacidad, votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres, votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, eso es lo que quieren, cambiar el artículo 4 constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde. ¿Qué otras reformas no les gustan? No quieren que esté en la Constitución la condonación de impuestos, la prohibición a la condonación de impuestos. Para eso quieren tener la mayoría. Quieren tener la mayoría para que se quite de la Constitución de que la corrupción es delito grave. Esas son las reformas que les molestan. Entonces, es legítimo que nada más que no se ensarapen, que den la cara, que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo 4 para elevar a rango constitucional las pensiones de los adultos mayores. A ver, que lo expliquen. Porque votan en contra y se quedan callados y no quieren que se sepa. Esa hipocresía ya no funciona. Y el caso de los intelectuales orgánicos, pero si hasta me insultan, hay evidencias de que hay un concurso para ver quién es el que más me insulta, porque así lo dije ayer, mantienen pues sus posturas y sus ingresos. Entonces, eso no me afecta en nada. Le contesté al gobernador de Jalisco porque ahí es distinto. O sea, un periodista, ustedes pueden cuestionar a todos. Ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable, porque así era antes. Había una televisora, en aquellos tiempos, se decía, no se puede tocar a 3 personalidades o instituciones, al presidente, al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Lo decía. Aquí, no. Bueno, yo pienso que a la Virgen de Guadalupe no, y ser respetuoso de las religiones, de todas las religiones. Al presidente sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cuestionar? Y fuerte, claro. El que insulta, pues se degrada, se acorrienta. No hace falta insultar, pero sí criticar. Ahora, una autoridad es distinta. O sea, un gobernador que le echa la culpa al presidente de que está promoviendo una ilegalidad, pues sí comete, sin un delito, pues un acto de imprudencia. Porque, pues, no solo es decir, a ver, presente las pruebas, sino, a ver, denúncienme. Eso es distinto. O sea, si somos autoridad, estamos obligados a actuar con responsabilidad. Pero los periodistas, con toda libertad. De autoridades estatales, nada más permítame por favor un tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en torno a pues desestimar las desapariciones principalmente de mujeres. Lo que él denuncia, bueno, más bien lo que él declara es que muchas de las mujeres que reportan como desaparecidas después aparecen con el novio. ¿Usted considera que una autoridad debería hacer este tipo de declaraciones? No está bien eso, pero eso corresponde a cada quien. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, presidente. Mi nombre es Héctor Latempa, vengo del medio de comunicación independiente, Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Presidente, ya que estamos con el tema de economía nacional, yo quisiera hacer hincapié con ese ensayo de política, de la nueva política económica en tiempos del coronavirus, que hace poco usted publicó ese ensayo, en el cual consideramos, pues sí, que es muy importante, y como usted lo escribió, que es indispensable vincular la economía con estos 5 principios, que es la democracia, la justicia, la honestidad, austeridad y bienestar. Y también que no olvidemos, pues, el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Ya le dimos en el medio una revisada, y cada vez que tenemos oportunidad, una vez a la semana, vamos revisando punto por punto con la audiencia y revisando todo el ensayo, que es muy interesante. Considero, primero, que ¿cómo hacer, presidente, para que no nada más esto se quede en los medios? Porque bueno, los medios independientes, los que podemos lo estamos publicando, ¿no? Pero los medios masivos no vemos nada de esto en la tele ni en la radio. Y lo digo y lo comento porque es importante que llegue a todas las comunidades, a todos los pobladores, a todos los rincones, porque esto es la base. El que logre entender esto va más allá de un presidente, de una persona. Estas son las bases para que el día de mañana los nuevos líderes que llegan, si tienen estas bases, van a estar viendo por el pueblo. Es importante que todos, desde las primarias, desde las guarderías, desde los kinders, tengamos este manual y esté en los libros y se vea desde nuestros primeros pasos hasta los últimos momentos de nuestra educación. Entonces, mi comentario es eso: cómo poder hacer que esto llegue, que esto se difunda y que esto se debata, se hable, se analice, se reflexione. Esa sería mi primera intervención. Pues yo pienso que por eso le damos tiempo aquí, sí, al debate, aunque nos tardamos, porque ya ven, yo no hablo de corrido, y como tengo que andar también a las vivas, me tardo más de la cuenta, porque si digo algo inapropiado, pues se vuelve nota. Cada vez que digo algo que pueden salir
sacar de contexto, lo hacen. Entonces tengo que hablar despacio, pero sí hablar de los temas sociales y confiar mucho en la gente. La gente está muy despierta. Ahora que fui a la gira al sureste, así de lejos, de saludos, pero en las caras, mucha alegría, felicidad. Y amor con amor se paga. Entonces, la gente está contenta, a pesar de la crisis económica, de esto que es tremendo, lo de la pandemia, pero hay esperanzas de que vamos a salir, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Por eso también mis salidas, lo pienso, porque me podría quedar aquí, pero ayuda a estar en todas partes, aun cuando no tengamos comunicación directa, pero hace falta animar de que vamos a salir adelante entre todos. Entonces, la gente está muy consciente, muy enterada, informada, ya lo he dicho, es el pueblo de los pueblos con menos analfabetismo político. Eso de el círculo rojo y el círculo verde, eso ya no funciona. Ahora se está manifestando, está quedando de manifiesto de que la gente es muy inteligente, que es un pueblo sabio. Y eso también desconcierta a los que supuestamente formaban opinión pública, líderes de opinión. Cuando un razonamiento, una argumentación de un campesino, de un obrero, de una mujer, de un hombre del pueblo, de un maestro, de un comerciante, tiene muchísimo más profundidad que los comentarios de los expertos, de los intelectuales, que están pues perdidos, porque se entregaron por entero al lucro y perdieron su imaginación, perdieron el talento. Entonces, imagínense, seguir hablando del círculo rojo y del círculo verde es hasta clasismo, es discriminación. Círculo verde son los que no están informados, son, como decían los líderes antes, mi gente, como si fueran objetos, ciudadanos imaginarios, mi gente. Ese es el círculo verde, eso se les manipula. Y el círculo rojo, no, ahí es donde se dan las grandes deliberaciones, son los tanques de pensamiento, las ideas, nada de eso. Toda esa forma de ver la realidad está en crisis, es parte de la decadencia. Entonces hay que reinventarnos todos y ajustarnos a la nueva realidad. Yo considero que es un despropósito que a uno de estos intelectuales orgánicos les paguen en un periódico 150, 200 mil pesos. Antes hasta 1 millón se llevaban por como se decía antes, por un maquinazo. Ya no, ya son otras cosas. De todas maneras, garantizar las libertades, no censurar a nadie, no reprimir a nadie, pero sí hablar sobre los temas. Esto de la economía moral, pues es otra forma de ver el desarrollo, pensar más en la gente, pensar más en el bienestar del pueblo, no crecer por crecer, ya lo hemos dicho. Ya se tiene un grupo que se integró con expertos, multidisciplinario. Hay psicólogos, hay pedagogos, hay sociólogos, hay economistas, maestros, que están trabajando para la nueva medición. ¿Cómo medir el bienestar y la felicidad del pueblo? Sin dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, el PIB, pero no solo guiarnos por una sola valoración o parámetro, sino incluir todo lo que hemos dicho aquí. Podemos crecer, pero si no hay paz, si hay violencia, pues ¿de qué sirve el crecimiento así? Podemos crecer, pero si se profundiza la desigualdad, si hay cada vez más pobres, ¿de qué sirve el crecimiento? Podemos crecer, pero si nos volvemos duros de corazón y le damos la espalda al que sufre, ¿de qué sirve el crecimiento? Entonces tenemos que conjugar todo, lo económico, lo social, lo cultural, acabar con todo eso que nos son metiendo, ¿no?, en la cabeza, de que eres naco, no estás civilizado. ¿Cómo vas a hablar así? Tienes que aprender a hablar físico. ¿Cómo vas a hablar tu lengua? ¿Cómo vas a mantener tus costumbres, tus tradiciones? Eso es un atraso. Todo eso que fueron imponiendo, cuando las costumbres, las tradiciones, la lengua es cultura, y es más importante la cultura que la educación. ¿Cómo avergonzarnos de eso? ¿Qué es nuestra identidad? ¿Qué es nuestra fortaleza? Todo el racismo que existe, el clasismo, que lleva al aspiracionismo, que a todo el mundo querer ascender a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar a toda costa, porque necesitamos traer ropa de marca, necesitamos un carro último modelo, las alhajas, la casa. Yo les decía de los políticos que surgen del pueblo, se llevan en las primarias públicas, como todos nosotros, y de repente van ascendiendo, pasan de diputados a senadores, luego secretarios y todo, y van cambiando de casa, llegan acá a la Ciudad de México, así era antes, y compraban o rentaban una casa en las Lomas o en el Pedregal, y olvidaban completamente de dónde venían. Y no solo, pues fue lo que le pasó a este señor García Luna, departamentos en el extranjero, todos, además de las residencias, sus departamentos en Nueva York, en Miami, eso se puso de moda. Pues todo eso ya no va con la nueva realidad. Y el que tiene dinero y lo hizo con trabajo de conformidad con la ley, o lo heredó y quiere comprarse un avión, quiere tener un yate y quiere tener departamentos en el extranjero, pues está en su derecho, lo puede hacer. Lo que está mal es la riqueza mala vida, cómo llegaban a los cargos y de la noche a la mañana, todo esto que se ve, cambiaban su manera de vivir. Entonces sí hay que apostar por una nueva economía moral, y eso que está en el ensayo, poco a poco se va a ir difundiendo. Y además la gente ya siempre ha tenido, pero ahora más conciencia, hay un cambio de mentalidad. La preocupación es arriba, porque el pueblo tiene los pies sobre la tierra y todo. No, los que están desconcertados son los que vivían de otra manera, guardadas las proporciones. Es lo que pasó cuando se cayó la Unión Soviética. Todos los que
se forman creyendo que ese era el socialismo, o no viendo de que era el socialismo real, o se cae eso, pues ¿cómo se quedan? Pues es lo mismo. Imagínense 36 años de política neoliberal, toda la formación individualista, aspiracionista, de triunfar a toda costa, vale el que tiene, aprovecha, no seas tonto, esto que hablábamos, cómo te ven, te tratan, todo eso. Y el que no tranza no avanza, y la moral es un árbol que da moras y que vale para pura nada. Paso el micrófono a los compañeros. Nada más una cuestión que habíamos ya comentado desde ese tiempo es con situación a la problemática del ESME. Ya habíamos aquí comentado que pues, las diferentes partes en las que está la problemática pedían poderse sentar con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. Incluso aquí usted comentó también que iba a proponer también que pudiera estar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se sentaron a dialogar. Hasta el día de hoy, bueno, al parecer, Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo, ha hecho algunos comunicados, pero no se han sentado. Ellos siguen esperando, ya que la instrucción que dio usted aquí se pueda llevar a cabo, pero siguen esperando. Está pasando el tiempo, ya vienen nuevamente elecciones, se pospusieron por lo de la pandemia, en donde al parecer Martínez Esparza pues quiere reelegirse, ¿no? Entonces, por lo menos quiere que haya la garantía de que haya votaciones libres y que todo sea pues derecho, ¿no? Nada más. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, a Luisa María, que atienda esto. Sobre todo lo que acabas de mencionar, lo último, que si hay elecciones, respetando la independencia sindical, que se procure que sean elecciones limpias y libres y que no haya fraude. Muy bien. Vamos con... Luego tú y luego... Gracias, buenos días. Presidente, en el tema del semáforo rojo para convertirlo en verde, yo sé que las elecciones son muy importantes, pero aquí también la epidemia es muy interesante. Los pronósticos que está haciendo la Comisión Universitaria para seguimiento de la epidemia del COVID en la UNAM dicen que México debe prepararse para una sucesión de olas de la epidemia del COVID, esto durante todo el 2021. ¿Qué le han dicho este grupo de análisis, el propio Consejo Nacional de Salubridad, sobre este escenario para, digamos, el futuro inmediato, el 2021? Y precisar, porque ayer quedó, considero suelto, la parte de si en el Valle de México se va a prolongar este semáforo rojo, también, como dice la UNAM, durante todo el mes de junio. Esto por un lado. Y hablaba usted de las recomendaciones que sí pueden hacer los especialistas. ¿Cuándo va a empezar la campaña nacional para vacunarse contra la influenza? Generalmente se hace en septiembre, ahí en el cambio de estación. Estos temas van coaligados, estos cuestionamientos que yo les estoy planteando. ¿Qué decisión ha tomado su gobierno para empezar esta campaña de la influenza? Primeramente. Pues todo eso tiene que ver con los servidores públicos de salud. Les voy a pedir que hoy en la tarde te contesten. Yo lo que considero y se ha analizado con ellos es de que tenemos que darle seguimiento a la forma en que se manifiesta, se comporta la pandemia, lo que hemos venido haciendo desde el principio, ver dónde cede, por eso lo del semáforo, y tener confianza en las proyecciones que se están haciendo de que sí vamos a ir avanzando. Ya se está logrando que en algunos estados sea menos el número de infectados, de casos nuevos. Esto él lo explica a diario. No sé si tengan esa lámina que es bastante ilustrativa. Es una en donde ponen en azul y en verde sobre los casos nuevos. Entonces eso es lo que va a ir definiendo cómo se va abriendo. Pero por lo pronto todo junio el semáforo rojo, Valle de México. Es que va a depender de esto. Ayer tuvieron una reunión con los gobernadores. A esto es algo. Estos son activos, vamos a decir, recientes, de activos del 12 al 25 de mayo y del 26 de mayo al 8 de junio. Estos son recientes. Entonces, estas barras son las que ayudan a ver cómo se va saliendo. Hay casos claros, que vamos a encontrar aquí, mire, Yucatán, en donde ya hay una disminución, ¿sí? Ya en casos nuevos. En Baja California está casi parejo. Esto no sucede todavía, pero sí ya ha minorado la diferencia. En el caso del Valle de México, en Tabasco es todavía muy difícil la situación. Sonora, Guerrero muy claramente, tienen a ver si sobre porcentajes de disminución, a ver si la encuentran. Estos son los que están creciendo en los últimos días. Y estos son los que están disminuyendo. Pero Morelos está en cero. Y hay una disminución, poca, pero considerable en Sonora, en Hidalgo, en Querétaro, en Yucatán y en Guerrero. Digamos que no hay fecha para levantar semáforo rojo, ¿no? Podría decirse. Es que depende de esto. El número de casos. Pero ellos son los que van a definirlo. Me gustaría saber, el mes pasado usted dijo que estaba valorando lo de su gira de la próxima semana. ¿Lo sigue valorando? Usted había dicho que iré al norte, si no me equivoco. Lo sigo valorando. Tengo como 3 opciones. ¿Por qué lo valora? Porque tengo invitación para ir a varios estados y tengo como 3 posibles rutas. Tengo una de no alejarme mucho de la ciudad, ¿Sí va a hacer gira de la capital. Por ejemplo, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, o sea, más cerca. Otra, alejarme un poco más sin tomar avión. Esto es Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis, por tierra. Y otra más distante que sí requeriría avión. Es Tepic, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte. Esa es otra. O sea, estoy viendo.
qué es lo más conveniente, pero sí, voy a salir. ¿Y cuándo más o menos definiría el itinerario y los estados? Ya mañana, jueves, tenemos una reunión de salud. Anoche tuvimos una y el jueves otra de valoración sobre lo que está pasando en el país. Y ellos son los que me recomiendan y también les hago caso. Bajar el riesgo, ¿no? Sí, y me cuido. Pero pues es un virus muy Contagioso. traicionero que nos anda rondando. Finalmente, nada más, presidente, descarta de plano encontrarse con Donald Trump a propósito del TEMEC. ¿Y qué pasó con el Plan Nacional de Infraestructura? Bueno, En el Ejecutivo. la ONU está planteando por primera vez que no hay encuentros de jefes de Estado en Nueva York en septiembre. Van a suspender la visita de los jefes de Estado. Ya nos han notificado. De por sí yo todavía no decidía porque no quiero viajar mucho. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas aquí, nos respetan afuera. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Además yo tengo la ventaja de que el secretario de Relaciones Exteriores es muy profesional, eficiente, y eso me ayuda mucho. Entonces no hace falta que yo esté recorriendo los países. En el caso de la visita a Estados Unidos se había pensado, más que nada, bueno, por dos cosas. Pero en primer lugar, por el agradecimiento al presidente Trump por su apoyo, porque tuvimos una conversación telefónica. Y ese día estaba muy compleja la relación entre los países productores de petróleo, porque nos pedían a nosotros una disminución como de 200, 300 mil barriles diarios. Estábamos saliendo de la crisis de producción de petróleo, lo que nos dejaron, una caída de 14 años consecutiva, de 14 años consecutivos en pérdida de producción de petróleo. Así nos dejaron, Pemex. Y lo que hicimos fue estabilizar la caída. El año pasado, por primera vez en 14 años, no se redujo la producción petrolera y empezamos a recuperar lo perdido. Entonces viene este acuerdo de la OPEP y de la NOPEP y nos obligaban a reducir alrededor de 300 mil barriles de producción. Entonces dijimos, no, podemos disminuir la extracción del crudo en 100 mil barriles. Y se tensó un poco la situación. Entonces por eso me buscó el presidente Trump, entendió, ellos aportaron 250 mil barriles por México y nosotros mantuvimos nuestra oferta de 100 mil barriles y ya se cumplió con eso, cabalmente, porque hay países que se comprometieron a disminuir la producción y no lo hicieron. De todas maneras, se logró con esto estabilizar los precios, porque por eso fue que aún con el acuerdo se cayó el precio. Y él me lo planteó ahí. Dice, si no llegamos a un acuerdo, se va a caer, no va a valer el petróleo. Y en efecto, así fue. De poco tiempo, menos cero, se cayó. Entonces, por una sobreoferta. Entonces, en esa plática, cuando llegamos al acuerdo, le planteo de que teníamos dificultad con los ventiladores y le pedía yo que nos ayudara. Y se comprometió a ayudarnos y nos ayudó porque nos han mandado ventiladores que estamos utilizando para la terapia intensiva, que es la fase más difícil, más compleja, lo de terapia. Y ahí se necesita de los ventiladores que no tenían. Entonces, mi viaje era para agradecer, como tenía pensado también ir a China, porque el presidente de China, igual, fíjense cuántos aviones de China a México con equipo médico. Entonces, ese era el propósito. Y lo del tratado, que empieza el día 1 de julio. Pero como están las cosas, pues está en veremos, y lo que sí es que vamos a buscar una comunicación, puede ser por teléfono, aunque es muy difícil ya lo del viaje, o sea, no lo descarto, pero les estoy hablando de que la ONU no permite ya la reunión de jefes de Estado, o se va a posponer, ya no se va a llevar a cabo este año. Claro que si se da el encuentro con el primer ministro de Canadá, con el presidente de Estados Unidos, pues ahí con los cuidados sanitarios básicos, pero así está la situación. Entonces todavía no sabemos. Eso ya está. Ya lo tenemos, lo que pasa que con la pandemia estamos esperando. Pues se vino lo de la caída del precio del petróleo, hubo una disminución en el consumo de gasolinas, de diésel, menos movilidad. Aquí hay una cosa que también debemos tomar en consideración. Se limpió el medio ambiente. O sea, hay quienes han llegado a decir que estas lluvias anticipadas en el sureste tuvieron que ver con eso, porque se dejó de contaminar. Ya lleva meses. Ustedes ven cómo ha disminuido la circulación de vehículos en la Ciudad de México y es considerable. La contaminación ha bajado muchísimo. O sea, de las cosas que puede uno decir positivas, ¿no?, de todo esto, porque llovió mucho en el sureste, está lloviendo en todo el país. Ayer granizadas en Morelia, en Michoacán, y sí, ya es temporada de lluvia, pero en el caso del sureste se adelantó completamente. Y bueno, es parte de lo que estamos valorando, y más adelante vamos a presentar el plan. O sea, que disminuyó el volumen de gasolina que se distribuye, de diésel, turbocina bajó al 90%, y lo mismo energía eléctrica. Además aquí, aclaro, porque no se habló mucho, pero nosotros mantuvimos el precio de la luz y se determinó que si se consumía más, no aumentaba la tarifa. Eso fue un acuerdo que tomamos, porque antes, si el consumo era mayor, de inmediato entraba otra tarifa, y por eso pasaba de una cantidad del recibo de 300 pesos, 400 pesos a 1,000, 1,500, porque se consumía más y era otra una tarifa más costosa. Se requería tiempo para volver a la tarifa baja. Entonces tomamos la decisión de que a mayor consumo no aumentaba el precio cobrado por la electricidad. Todo eso lo vamos a explicar. Lo mismo en el caso de la disminución en las gasolinas, en el diésel. Ahora ha ido subiendo porque el petróleo crudo está subiendo de precio y nos cuesta más la gasolina que
se importa. Entonces por eso está subiendo. De todas maneras todavía está abajo de cómo estaba antes de la pandemia y no va a subir más de lo que llegó a costar, porque el compromiso es que no aumenta el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz en términos reales. Y eso lo vamos a cumplir. Y si podemos, lo bajamos, pero no aumenta del precio que se tenía cuando llegamos al gobierno. Faltas tú. Sí, pero que eran las dos. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola y lo que quiero plantear es lo siguiente. Estados Unidos está contribuyendo con casi la tercera parte de la infección en el mundo. Hay una situación muy grave en aquel país y ahora a eso se vio sumado el hecho de la agresión contra una persona afroamericana que fue asesinada por la policía, asfixiada. Y eso desató una serie de protestas en ese país, que primero fueron protestas violentas, pero luego se convirtieron en grandes protestas pacíficas en todos los estados de la Unión, en 140 ciudades, de miles y miles de personas. La mayoría de, varios jefes de Estado se han pronunciado sobre este tema. Desde el momento, de Martin Luther King, no se veían protestas raciales de esta magnitud. Y yo quería pedir un mensaje para los afroamericanos en Estados Unidos, para todo el tema del racismo que se ha vivido en ese país de manera endémica. Y ayer enterraron a George Floyd y creo que sería importante decir algo al respecto. Gracias. Bueno, nosotros estamos en contra del clasismo, del racismo, de la xenofobia, de la discriminación, donde quiera que se presente. En el caso de los dirigentes que han luchado por la igualdad, desde luego que es admirable lo que hizo Martin Luther King, un gran dirigente mundial, como Mandela, como Gandhi, como otros gigantes, defensores de los derechos civiles, de las libertades. No puedo opinar más porque no debo hacerlo por nuestra política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Pero sí, estoy en contra del racismo, ¿sí? Estoy en contra de la discriminación en donde quiera que se presente. Esa es mi postura. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Regresando al tema del bloque opositor amplio, presidente, ¿cómo es que llegó exactamente el documento a Palacio Nacional? ¿Cree usted que hay un plan de empresarios políticos para sacarlo de Palacio? ¿Cree que lo puedan lograr? Esos serían mis cuestionamientos. Gracias. Yo creo que sí, la oposición se propone eso. Lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores, pero es legítimo. Lo único es que se conducen de manera encubierta. Y yo hasta me divierto dando a conocer esto, porque se tapan tanto, ¿no? Se zarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Ahora las cosas en México afortunadamente se saben antes de que sucedan. Todo se sabe. Entonces, los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes. Pero esto siempre ha sido así. Choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales. Hay mucha simpatía por el movimiento nuestro. Sí, hay gente que por la necesidad tiene que trabajar con estos grupos porque tienen que tener ingresos. Pueden vender su trabajo, pero no su conciencia. Entonces, por eso nos hacen llegar todos. Además, es, repito, legítimo. Ya lo había dicho el presidente del PAN. Queremos ganar la mayoría del Congreso. Y están buscando aliarse, ¿sí? Unirse todos. ¿Cómo es BOA? ¿Cómo es? Amplio. ¿Amplio? Amplio. Amplio. Sí. Amplio, sí. Es eso. Es un bloque opositor amplio, o sea, vamos a unirnos todos. Se lo dice en el documento, pero he visto últimamente 2 encuestas. Nosotros no hacemos encuestas porque cuestan y no gastamos en eso. Pero he visto 2 que nos mandan. Una sobre gubernaturas, sobre quién ganaría las 15 gubernaturas. Y otra de cómo quedaría la Cámara de Diputados si hoy fuesen las elecciones, o sea, la próxima Cámara. Y esa me llamó la atención porque son varios escenarios. Uno es si van solos, o sea, si el PAN va solo, o va. La otra es si va con, ¿cómo se llama el otro partido? El de Dante Delgado. Movimiento Ciudadano, como la vez pasada que se unieron PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Esa es otra medición común. Y la otra es ya donde incluyen también al PRI, o sea, como se está planteando acá. Entonces, en la primera no les va bien, la segunda les va mejor, y la tercera es el ideal. Entonces, están buscando eso. Pero todo eso está por verse. Primero, porque se supone que cada partido tiene su programa de acción, su declaración de principios, no son franquicias, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, no es fácil así de que, todos. Entonces, ¿para qué tantos partidos, no? Deberían de haber 2, Partido Liberal y Partido Conservador, y ya. Sí, pero entonces, ¿para qué tantos partidos si al final es uno? Es el Partido Conservador, pues. Pero esa es una cuestión que no es fácil. A ver, ¿cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN se va a unir al PRI? O sea, pero lo otro, como se dice coloquialmente, lo mero principal, es la gente, es el pueblo. Ahí es donde está el asunto. Porque se pueden unir todos, pero van a votar los ciudadanos.
son los ciudadanos los que van a decidir. Y lo otro, el unirse para atacarnos, pues también ya no hace falta tanto plan, ¿no? Ya eso se está dando, es normal. Hay quienes se preocupan mucho por lo de las redes sociales. Yo sigo diciendo, benditas redes sociales. Si no fuese por las redes sociales, no se podría transformar a México. Y hay quienes se enojan y dicen, ya no, quiero tener Twitter, no quiero tener Face. No. Lo de Twitter, que de repente en contra y eso, está demostrado, más que en Face, que son bots. Está demostrado que no es real. Bueno, uno de los documentos lo plantean, de cómo arman toda una estrategia virtual con robots, se meten a la red, dicen que han ido avanzando porque lo que iniciaron con robots ahora ya está teniendo efectos y ya con personas, ahora sí que de carne y hueso, un pedazo de pescuezo, ya interactúan. O sea que ya la estrategia de los robots ya está calando, o sea, ya está logrando el propósito de manipular y de engañar y de hacer creer que está mal el gobierno. Pero eso lo dicen en uno de los documentos. Se echaron a andar toda una estrategia de bots de un año, dice el documento, de mayo a mayo. Pero que ya últimamente ya no solo son los robots, sino que ya son gentes que están en contra del gobierno. O sea que es exitosa, dice, su campaña. Pero, pues todo eso es muy relativo. No hay que decepcionarse del Twitter, no hay que decepcionarse del Face. Hay que seguir utilizando esos instrumentos y son benditas redes sociales. Porque pueden echar a andar miles de robots, pero también hay millones de defensores de la causa de la transformación. Millones. La vez pasada que me hizo una entrevista, que por cierto van dos partes y viene la tercera, Paco Ignacio Taibo, hablaba yo de mi agradecimiento y... ¿Quién dije? Epigmenio. Sí, Paco también gran escritor, pero Epigmenio, gran periodista, que me hace la entrevista, que viene en la tercera parte, les comentaba, y hay una parte en donde agradezco a los que nos ayudan en las redes, y mencioné una persona, un apellido que no lo conozco, pero que es impresionante cómo defiende la causa, con convencimiento, con cariño, pues. Y así hablé de él porque quise agradecerle a todos, porque son millones de mujeres y de hombres que nos defienden. Entonces existe este medio que antes no existía. Es que antes estaba muy difícil, cerrado por completo. Nos tenían un cerco y no había cómo. Podíamos llenar el Zócalo en una manifestación para defender algo y al día siguiente no salía nada, ni en la página 29 de la sección C, nada. Y si salía algo, era para decir que habíamos acarreado, tomaban fotografía de los huecos que habían en el Zócalo que no se llenaba, cosas así, fotos antes de que llegáramos al Zócalo, nada. Y ahora no. Ahora, esto mismo que estamos haciendo, claro, es distinto, pero antes de ganar la presidencia, no me paraba en cualquier lugar y César en ese entonces me grababa y daba yo a conocer mi punto de vista, dónde estaba, qué hacía y eso, y con eso se rompió el bloqueo. Eso fue un avance, una revolución. Por eso no hay que molestarnos, que bots que insultan, que se ponen de acuerdo, nado, ¿cómo le llaman? Sincronizado, que sale uno y luego sale el otro, que sale el otro. Pues está bien, no pasa nada. Uno es nado sincronizado y el otro es nado de multitudes. Bueno, nos vemos mañana. ¿Te quedas para mañana? Mañana.